tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Perdonen ahí el atraso, pero si ingreso pierdo la grabación del curso anterior. Entonces, si no terminaba nunca de bajar la grabación. Bueno, vamos a iniciar. Buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien. Buenas tardes, Les- ingeniera. buenas tardes, Bonifacio. Les quería preguntar si todos examinaron eh, el sábado pasado o hay alguien que no se ha examinado. Todavía no he subido notas hasta el día de mañana. Bueno, vamos a... Me imagino que sí. Sí, ¿verdad? De acuerdo. El día de hoy vamos a tener dos actividades. Les voy a dar el punto de clase y luego ustedes van a resolver unas preguntas del tema de la semana pasada. Entonces, ahorita les voy a compartir qué es lo que vamos a ver ahorita. Hoy vamos a ver la parte de... Permítanme. Aquí está. Hoy vamos a ver la parte de lo que son hilos y luego van a realizar ustedes un análisis de los algoritmos de planificación. Eso lo van a poder resolver en grupo y eso va a ser al final. Y luego para esta semana eh, vamos van a realizar la simulación de lo que son hilos, hacer una aplicación sencilla. La pueden realizar en Java o la pueden realizar en cualquier otro lenguaje que soporte hilos. Pueden hacer de dos o más hilos para que se vea la actividad, no necesariamente con grandes operaciones, sino que más que todo, si lo hacen en Java, pues utilizar la librería de Java y colocarle alguna tarea específica para cada hilo. Entonces vamos a iniciar viendo lo que son hilos. Vamos a ver qué es un hilo, vamos a ver cuáles son los beneficios, vamos a ver cuáles son los tipos de hilos a nivel de kernel y a nivel de usuario. Vamos a ver un modelo multihilos y hay unos ejemplos de hilos de Solaris e hilos de Java. Entonces vamos a dar inicio para ver qué es un hilo. Y un hilo pues no es más que un proceso ligero. Un hilo puede ser parte de un proceso. Entonces, cuando es parte de un proceso, también se le llama un subproceso. Un hilo puede estar dedicado a realizar alguna tarea específica y más que todo vamos a utilizar hilos cuando los sistemas operativos vamos a ver cómo se pueden ejecutar y sobre todo sistemas operativos que no usen hilos se puede realizar de forma programada. Entonces, los hilos prácticamente nos van a dar, nos ayudan. Permítanme, vamos a ver quién falta de ingresar. Ahí a ninguno. Bueno, entonces, los hilos nos van a ayudar a que podamos realizar tareas que se puedan estar ejecutando paralelamente. Entonces, aquí tenemos que son subprocesos de un proceso. La memoria y los recursos son asignados a los procesos, o sea, los hilos van a tener su propia área de contexto. Cada hilo tiene como que su propio espacio donde se va a ejecutar, pero siempre van a pertenecer a un proceso. Entonces, todos los hilos de un proceso comparten la memoria y los recursos asignados a dicho proceso y cada hilo va a tener su propio, tiene su propio contexto. ¿Sí?
ya tiene su propio espacio, su propio código, su propio contexto. Ahí es donde se va a estar ejecutando. El hilo es una unidad básica de utilización del CPU y va a contener de un contador de programa, un contador de registro, un conjunto de registros y un espacio de pila. Entonces, también un hilo puede compartir con sus hilos pares, puede compartir la sección de código, puede compartir la sección de datos y puede compartir los recursos del sistema operativo. Entonces, si un proceso tiene su sección de código, su sección de datos y sus recursos, entonces los puede compartir con todos los hilos que hagan referencia a ese proceso. Aquí también a los hilos se les conoce como tarea y cuando se tiene un proceso tradicional o pesado que es igual a una tarea con un hilo. O sea, si solo estamos ejecutando un proceso, entonces va a ser igual a una tarea con un solo hilo. Los hilos y los procesos. Aquí tenemos una gráfica donde tenemos un proceso con un solo hilo. O sea, si tenemos, va a ser un proceso con un solo hilo. Podemos tener un proceso que es el que va a representar la caja, o sea, la caja representa el proceso y los hilos representa lo que está marcado con negrito. Entonces ahí tenemos tres hilos, un proceso con tres hilos y aquí tenemos un proceso con un solo hilo. Aquí tenemos varios procesos y un hilo por cada proceso. Aquí tenemos varios procesos y que cada proceso va a tener varios hilos. Entonces aquí este proceso tiene tres hilos, este otro proceso tiene tres hilos. Entonces podemos tener todas estas modalidades, podemos tener un solo proceso con varios hilos, podemos tener varios procesos con su propio hilo cada uno o podemos tener muchos procesos para muchos hilos para varios procesos. Entonces, esa sería la forma como vamos a estar manejando los hilos. Un hilo, ¿qué es lo que tiene? Un hilo, aquí tenemos el monohilo. Cuando tenemos un solo hilo, va a tener su código, los datos y la parte de los archivos. Entonces va a tener solamente solo un hilo va a estar compartiendo todos estos datos. Aquí tenemos cuando es multihilo, este multihilo va a estar, estos hilos van a estar compartiendo lo que son los códigos, los datos que van a pertenecer a un proceso. Aquí tenemos el modelo de un proceso de un solo hilo. Prácticamente es cuando tenemos la pila del usuario, la pila del kernel, está el bloque de control de procesos, o sea, el PCB, está el espacio de direcciones del usuario y solamente tenemos un solo proceso con un solo hilo. Cuando tenemos un modelo de proceso multihilos, quiere decir, aquí está el PCB, el espacio de direcciones, y cada hilo va a tener su bloque de control de hilo, tiene su pila del usuario y tiene su pila del kernel. Siempre y cuando el sistema operativo pues reconozca al hilo. Entonces, esta va a ser la modalidad cuando los hilos son administrados por el kernel. Entonces aquí tenemos un hilo con todas sus áreas, el otro hilo que también va a tener su propio espacio y el otro hilo que tiene su propio espacio. Yo le llamo canal, ¿verdad? Pero cada uno va a tener su área de contexto. Cuando hablamos de multihilo, tenemos que pueden ejecutar varios hilos dentro de un mismo proceso. O sea, multihilo es el sistema operativo que mantiene varios hilos de ejecución dentro de un mismo proceso. El DOS como solo una tarea era la que se ejecutaba anteriormente, entonces soportaba un solo hilo. Ahí no había la multiprogramación, sino solamente había un solo hilo.
el Unix también teníamos, el Unix es un sistema operativo que soporta múltiples procesos de usuarios, pero solo un hilo por proceso. Entonces, el Unix es un sistema operativo que no soporta multihilos. Entonces, para eso hay una solución cuando el sistema operativo no soporta multihilos. Luego tenemos que los sistemas operativos que sí soportan, tenemos el Windows 2000, está el Solaris, está Linux, que ya es un derivado de Unix, está el Mac OS, está el OS 2. Estos sí ya soportan múltiples hilos. Entonces, ya vamos a ver cuál es la forma para cuando el sistema operativo, de qué forma se pueden manejar los hilos cuando el sistema operativo no lo soporta. Ahora tenemos que los hilos, pues en una tarea donde hay múltiples hilos, mientras un hilo servidor está bloqueado y esperando, otro hilo, la misma tarea puede ejecutarse. Puede haber cooperación de múltiples hilos en la misma tarea. ¿Qué es lo que va a hacer prácticamente cuando tenemos múltiples hilos en una tarea? ¿Qué quiere decir? Yo les daba un ejemplo, por ejemplo, Bancasat. Bancasat es una herramienta que no sé si ya la actualizaron, pero Bancasat era una herramienta que estaba hecha en lenguaje C y que tiene prácticamente el concepto de los hilos, solo que se realizó programáticamente cuando no estaba Java todavía. Entonces, pero ya se había utilizado el concepto de los hilos en C. ¿Y qué es lo que hace? Hay varios subprocesos ligeros, ¿verdad? Que estos subprocesos lo que hacen es, digamos que todos los formularios llegan a una cola, entonces hay subprocesos que están yendo a validar la cola y lo que hace es que cada subproceso va a consumir cada formulario y lo sube a la base de datos. Entonces, esa sería una aplicación de hilos, en la cual, ¿qué es lo que vamos a tener cuando es multihilos? A ver si alguien me puede indicar qué beneficio se tiene al momento de realizar los hilos. Vamos a verificar, solo déjenme ver. A ver, Eddie Joel, Sí, ingeniera, ¿comprendiste lo que era un hilo? todavía lo estoy procesando. Y Douglas Omar, Douglas Omar, vamos a verificar quién anda por aquí. A ver, Whitman Rosales. Le están escribiendo en el chat, ingeniero. Gracias, perdón. Whitman. Douglas. Eh, a ver, Whitman y Douglas, ¿qué comprendieron que era un hilo? Vamos a verificar. De acuerdo, Whitman. Ahora dice Fernando. Un hilo es una tarea que puede ser ejecutada al mismo tiempo que otra. Sí, un hilo es una tarea que el efecto de paralelismo, ¿verdad? Entonces sí, es una tarea que puede ser ejecutada al mismo tiempo. Son procesos que se ejecutan simultáneamente. Eh, sí, sí, Douglas, son parte de un proceso. Ajá, un hilo, los hilos pueden ser parte de un proceso y que se ejecutan al mismo tiempo, ¿sí? O sea, pueden ser parte de un mismo proceso y
se van ejecutando al mismo tiempo. Sí, muchas gracias. Sí, prácticamente un hilo son parte de un proceso y que deben de ejecutarse al mismo tiempo. ¿Con qué fin? Con el fin de aumentar la tasa de trabajos. O sea, cada hilo puede tener una tarea específica que ayuda al proceso al cual pertenecen. Entonces, ese es el concepto de hilo. ¿Y cuáles son los beneficios? Pues obtener el rendimiento de generar una tasa de trabajo pues más alta, ¿verdad? Aquí tenemos dentro de las aplicaciones, más adelante vamos a ver, ¿no?, el productor consumidor, y prácticamente aquí si tenemos un buffer, ¿sí?, en común, que el cual se puede estar llenando por un productor, puede ser un productor que haga por ejemplo, galletas o que haga hamburguesas, y tenemos consumidores. Entonces, mientras esté produciendo y el buffer todavía no esté lleno, o sea, un buffer puede ser, por ejemplo, una mesa donde se esté colocando lo que se está produciendo, y de esa mesa, pues los consumidores pueden ir recogiendo. Si ya está llena la mesa, que representaría el buffer, entonces el productor debe de parar. Más adelante vamos a ver ya el efecto de, del productor consumidor, pero aquí la aplicación es, si se está produciendo, entonces que hayan varios consumidores. Entonces aquí le podemos sacar provecho a la utilización de los hilos, ¿verdad? Porque se pueden hacer varios hilos que estén consumiendo, ¿verdad? Para que pueda tener el efecto de productor consumidor. Los hilos también, lo que les comentaba, proveen de un mecanismo que permiten a procesos secuenciales hacer llamadas bloqueantes, mientras otros en paralelo ejecutan otras operaciones. O sea, los hilos de un proceso, ¿sí? Los hilos van a pertenecer a un proceso. Entonces, esos hilos, mientras uno puede estar bloqueado, otro puede estar realizando tareas al mismo tiempo. Eso sería los hilos. ¿Cuáles son los beneficios de los hilos? Los beneficios son compartición de recursos, o sea, compartir esos recursos. Un proceso puede ser formado por uno o varios hilos, ¿sí? Pongan atención, un proceso puede ser formado por uno o varios hilos. Quiere decir que los hilos pertenecen a un proceso. O sea, los hilos son subprocesos. ¿Por qué se les dice subprocesos? Porque son parte de un proceso. Entonces, para que existan los hilos, tuvo que haberse ejecutado un proceso. Entonces, un hilo por sí solo, cuando se tiene un proceso, un solo proceso, entonces quiere decir que tiene un solo hilo. De lo contrario, un proceso puede ser formado por uno o varios hilos. Economía. ¿Por qué economía? A ver, alguien que me pueda indicar por qué se le puede decir que uno de los beneficios de los hilos puede ser la economía. Por los procesos y todas las cuentas que puede llevar. Por Tal los vez porque procesos. puede manejar más procesos a la vez o puede terminar un proceso más rápido, ya que puede ejecutar varias tareas de ese proceso al mismo tiempo. Exacto. Porque puede estar realizando más tareas al mismo tiempo, entonces ahí se va a estar generando lo que se necesita mucho más rápido. Esa es una economía. ¿Por qué? Si se tiene una máquina donde tenga un solo procesador, se puede realizar ¿se pueden utilizar hilos? Sí, se pueden. No a nivel de sistema operativo, pero sí a nivel programáticamente. Entonces, por eso se le dice que puede ser económico, porque va a reducir costos, ¿verdad? Y tiempo. Aquí
la utilización de arquitecturas de múltiples procesadores, o sea, si tenemos una máquina que tenga multiprocesadores, entonces y sobre todo eso, cada procesador le colocamos hilos, entonces todas las actividades pues se van a distribuir. Y si dejamos, más adelante vamos a ver los tipos de hilos, si dejamos que esos múltiples procesadores sean administrados por el sistema operativo, entonces les vamos a sacar más provecho. ¿Permite realizar varias actividades en paralelo? Sí. Un proceso se puede integrar por varios subprocesos y cada uno de esos subprocesos les puede asignar un hilo. Entonces, así se pueden estar ejecutando al mismo tiempo. Entonces, para eso se dice que permiten realizar varias actividades en paralelo. Ahora tenemos los tipos de hilos. Los tipos de hilos son a nivel de usuario. ¿Qué quiere decir a nivel de usuario? Los tipos de hilos a nivel de usuario son los que se crean programáticamente, o sea, a través de un programa de programación, valga la redundancia, a través de un lenguaje de programación, ¿sí? A través de un lenguaje de programación se pueden programar a través de una librería. Entonces, se puede crear los hilos a nivel de usuario, se puede crear, se puede destruir, se pueden planificar o administrar y programación. Entonces, un sistema operativo, si tenemos en nuestra máquina un sistema operativo que no utilice hilos, nosotros podemos programarlo. ¿Para qué? Entonces, ahí ya no necesitamos de un sistema operativo que sí lo soporte, porque los podemos programar. Entonces, solamente que teniendo en cuenta que el sistema operativo no conoce la existencia de esos hilos. El sistema operativo únicamente, aunque los hayamos programado, el sistema operativo no los reconoce, no reconoce la existencia de esos hilos, únicamente los va a reconocer la aplicación. ¿Por qué? Porque se administran a través de programación. En Unix, que existe un único hilo por proceso, se puede utilizar esta programación para ya tenerlo multihilo, solo que a nivel de usuario. Aquí tenemos ejemplos, por ejemplo, hilos en POSIX, C, hilos en Solaris, o sea, sí se pueden realizar ya hilos en sistemas operativos. Tenemos un CPU, ¿sí? Con dos núcleos, en el cual aquí tenemos con dos núcleos, entonces el kernel del sistema operativo va a reconocer un hilo y los hilos a nivel de usuario los va a tener múltiples hilos. Entonces, a nivel de usuario, el sistema operativo sigue reconociendo un solo núcleo planificador que reconoce un solo hilo, aunque a nivel de programación se tengan varios hilos. ¿Qué sucede en este caso? Cuando se realiza a nivel de usuario, estos hilos no se pueden distribuir la carga entre estos dos núcleos, se desperdicia uno. ¿Por qué? Porque son solo a nivel de usuario. Entonces, si tenemos una máquina que tengamos varios núcleos, los que programemos solo van a estar siendo reconocidos por un núcleo. ¿Alguna pregunta? ¿Sí está claro cómo funciona los hilos a nivel de usuario? Sí, ingeniera, gracias. ¿Sí? De acuerdo. Todo bien, ingeniero. Gracias. Gracias. Ahora tenemos las ventajas de los hilos a nivel de usuario. Si tenemos sistemas operativos que no son capaces de planificar hilos, entonces podemos utilizar
hilos a nivel de usuario. Las primeras implementaciones de Unix son estos sistemas operativos que no utilizaban multihilos. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de los hilos a nivel de usuario? Las desventajas es que el planificador del sistema operativo sigue viendo solamente un hilo por proceso. O sea, el sistema operativo no sabe que existen los multihilos, no ve los hilos a nivel de usuario. También, si usa un solo núcleo del procesador, en un procesador que tiene más de un núcleo, pues se va a tener desperdicio no va a haber un balanceo, sino que solamente se va a estar utilizando un núcleo. Esa es otra desventaja. No puede distribuir los hilos a nivel de el usuario en los dos núcleos, o sea, solamente en uno. Entonces, el sistema operativo sigue viendo solamente un hilo, un proceso, ¿va? Y ese proceso es el que tiene multihilos. Entonces, estas son las desventajas que tenemos al usar hilos a nivel de usuario. Ahora tenemos los hilos a nivel de núcleo. Los hilos a nivel de núcleo, aquí sí son soportados por el kernel del sistema operativo. El planificador no selecciona procesos para ser ejecutados, sino hilos. Aquí sí, cuando se usa un hilo, el kernel del sistema operativo no está viendo si son procesos, sino los ve como hilos. El sistema operativo sí conoce la existencia de los hilos, los administra, y el hilo seleccionado puede pertenecer al mismo proceso o a uno diferente. Aquí tenemos ejemplos de Windows desde el 95 al NT, Solaris, Linux, que son ya sistemas operativos que soportan los hilos a nivel de kernel. O sea, sí hay sistemas operativos que ya soportan. Ahora también está el macOS. El macOS también soporta a nivel de kernel. Aquí tenemos, por ejemplo, si tenemos un solo núcleo, ¿sí? Tenemos un solo núcleo, el sistema operativo creamos los hilos porque el sistema operativo sí lo soporta, entonces podemos utilizar varios núcleos a nivel del sistema operativo, a nivel del kernel. Entonces, a nivel de usuario, pues si aquí a nivel de kernel se tienen dos, entonces a nivel de usuario se van a tener dos hilos, a pesar de que tiene un solo núcleo. Y aquí el sistema operativo sí los va a reconocer como hilos, no como procesos, sino como hilos. Aquí tenemos dos procesadores. Aquí está el kernel del sistema operativo. Aquí tenemos los dos hilos y entonces a nivel de usuario pues vamos a tener un hilo por cada procesador. Aquí sí se pueden balancear en esos dos núcleos que tiene la máquina. ¿Cuáles son las ventajas de los hilos a nivel de kernel? Las ventajas es que el usuario no se tiene que preocupar por la administración o la planificación de los hilos, y también si tenemos un procesador con más de un núcleo, el sistema operativo puede planificar los hilos en diferentes núcleos. O sea, ahí sí el sistema operativo aprovecharía todos los núcleos que tiene. Vamos a ver una tabla comparativa de los tipos de hilos. Aquí tenemos hilos a nivel de kernel, lo de usuario, y cómo es ese cambio de contexto. En los hilos del kernel, pues va a ser un poco más lento. En los hilos del usuario va a ser pues mucho más rápido. Y tenemos bloqueos. Aquí, al bloquearse un hilo, el proceso no tiene que bloquearse. Aquí a nivel de kernel. Aquí en los hilos de usuario, al bloquearse un hilo, el proceso debe de bloquearse. La planificación, los hilos de kernel es expropiativa. ¿Qué quiere decir expropiativa? Que sí podemos desasignar el CPU o el recurso. Y aquí en los hilos de usuario,
no expropiativa. ¿Qué quiere decir esta planificación? Que no podemos quitar el recurso hasta que finalice. Entonces, aquí es desde que inicia hasta que finaliza y aquí sí se le puede quitar y se le puede pasar a otro, puede haber un cambio de contexto. Entonces, esa sería la tabla comparativa entre los dos núcleos. Ambos tienen sus ventajas y sus desventajas. Los hilos y los procesos. Los hilos que maneja un proceso puede ser de dos tipos, monohilo y multihilo. Monohilo es si un proceso solo puede manejar un hilo. Multihilo si un proceso puede manejar varios hilos. También tenemos ahora, vamos a ver cuáles son las aplicaciones multihilos. Una aplicación de los hilos es, por ejemplo, el Word, ¿sí? El Word es una aplicación de multihilos. ¿Por qué? Ahí, cuando nosotros estamos escribiendo, ¿sí? Cuando estamos escribiendo, entonces uno puede estar escribiendo y otro hilo puede estar revisando la ortografía. Un hilo puede estar tomando los datos del teclado, ¿sí? Otro hilo puede estar grabando el documento de Word. Entonces, cada hilo puede tener una tarea específica. Entonces, eso sería una aplicación de multihilos. En una página, por ejemplo, en una página web, un hilo decodifica la página, otro lo presenta en la pantalla, un hilo toma datos de la página y otro que los envía. Entonces aquí también podemos tener otro ejemplo de las aplicaciones multihilos y prácticamente nos van a servir para realizar actividades al mismo tiempo. ¿Y qué es lo que ocasiona? Lo que ocasiona es que da la sensación como que está haciendo en forma de tiempo real, ¿verdad? O sea, en paralelo. ¿Alguien que me pueda dar otro ejemplo de la aplicación de multihilos? Vamos a verificar. ¿Quién nos puede dar un ejemplo? Aquí ya les di dos. Uno de una página, el Word también. A ver, Juan José Guamuch. ¿Podría ser un buscador web? Sí, puede ser un buscador, sí, porque igual, ¿verdad? Puede estar realizando unas actividades y, ajá, Martín García, otro ejemplo. Pensar, ingeniera. Ujú. Por ejemplo, la aplicación que ustedes van a simular. O sea, uno, por decirles, si ustedes hacen una aplicación, ese es solo un ejemplo. Va a quedar a la creatividad de ustedes. Uno puede estar mostrando la hora, otro puede estar realizando sumas, otro puede estar mostrando otro proceso. Entonces, ahí podemos tener una tarea específica para cada hilo. Entonces, cuando hablamos de hilos, estamos hablando de que podemos dejar esas tareas al mismo tiempo. A ver, Bonifacio, Sí. Sí. otro ejemplo Por ejemplo, de hilos, de multihilos. de multihilos. No sé, quizás un videojuego, no sé. Ujú. O, ¿cómo se llaman Sí, puede ser, esas porque tiendas? No sé, ujú, unas aplicaciones. Por ejemplo, Steam también. la, ujú, la multimedia. La Ujú. multimedia puede tener varios hilos. ¿Por qué? Porque uno puede estar reproduciendo, otro puede estar enviando la voz, otro puede, o sea, ahí pueden haber varios hilos. Sí. Otro ejemplo. Otro. mm, Por ejemplo, en Vamos tus a ver. actividades diarias o donde trabajas, donde se requiere tareas simultáneas.
Vamos a ver. Al cocinar, supongo. Ujú, ajá. Vamos a eh, ver. Sí, sería al cocinar. Solo eso se me ocurre ahorita. Una ya, actividad diaria. ujú, ya. Eh, sí, sí, al cocinar, dice, sí, se podía, por ejemplo, en un restaurante, unos pueden estar calentando las tortillas, otro puede estar calentando los frijoles, otro puede estar realizando los huevos, y entonces ya después todo lo colocan en el plato y ya se puede servir. Entonces ahí sería un ejemplo de multihilos. Cada uno tiene una tarea específica para un proceso. Sí, gracias. No sé si sí está claro estos ejemplos de los hilos, multihilos, ¿va? Sí, sí está claro Sí, los multihilos, ingeniera. de acuerdo, muchas gracias. Un servidor web, aquí tenía otro, otro, un servidor web, un hilo acepta peticiones de los clientes y para cada petición recibida se crea un hilo que lo atiende, que era lo que les comentaba de que se puede tener varios hilos que puede atender la cola de peticiones en un servidor, ¿va? Eso también. ¿Qué diferencias vamos a tener entre hilo y proceso? El hilo permite el paralelismo dentro de un proceso o aplicación, la comunicación privada entre hilos del mismo proceso sin solicitar intervención del sistema operativo, mayor eficiencia en la creación de un hilo que en la creación de un proceso hijo. Un proceso multihilo puede recuperarse de la muerte de un hilo, pues conoce los efectos de esta y toma su espacio de memoria. También cuando un proceso muere, todos sus hilos también mueren, ¿verdad? Entonces, esa es otra diferencia. Y también los estados de los hilos. Un hilo puede tener un estado, puede estar en estado listo, de espera y de ejecución. Entonces, podemos tener los estados de los hilos. También vamos a tener los modelos multihilos. Aquí, estos modelos multihilos son, por ejemplo, de muchos a uno, de uno a uno y de muchos a muchos. Vamos a ver el ejemplo de muchos a uno. Aquí es cuando, por ejemplo, los hilos a nivel de usuario mapeados a un hilo a nivel de kernel, usados en sistemas que no soportan hilos a nivel del sistema operativo. Y este sería el modelo de muchos hilos a uno. Entonces aquí tenemos un núcleo. Permítanme. Ahí está. Entonces tenemos el modelo de muchos a uno. Aquí tenemos muchos hilos para un núcleo. Aquí en los el hilo 1, el hilo 2, el proceso B. Estos hilos van a pertenecer al proceso B. Cada uno puede tener si aquí, por ejemplo, el proceso está bloqueado, entonces un hilo puede estar en el hilo 1, puede estar en estado listo, hilo 2 puede estar en ejecución. O sea, pueden estar realizando varias actividades al mismo tiempo. Aquí puede estar, el proceso B puede estar en listo, el hilo 1 puede estar en listo y el proceso 2 en ejecución. Aquí el hilo 2 puede estar en ejecución, el proceso puede estar en ejecución, estado listo. Entonces, también los hilos van a tener sus estados. ¿En qué estado se van a encontrar? En la relación de uno a uno, aquí es cuando cada hilo a nivel de usuario corresponde a un hilo del kernel. ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos ya con sistemas operativos que
pues estos sistemas operativos, si tenemos un proceso que tiene un solo núcleo, vamos a tener un proceso con un solo hilo. Y el modelo uno a uno, tenemos que a nivel de usuario vamos a tener uno y a nivel de kernel, pues vamos a tener uno. Modelo de muchos a muchos núcleos, muchos hilos. ¿Por qué? Porque se pueden programar muchos hilos a nivel de usuario y se pueden tener varios procesadores. ¿Alguna pregunta? No, no, ingeniera, ahí está todo claro. De acuerdo. No, ingeniero, Entonces, claro, ajá, gracias. la tarea para la próxima semana van a realizar la simulación de hilos. Pueden ser tareas sencillas, lo pueden hacer en Java. Pueden ser de 2 o más hilos. Pueden programarles una tarea específica a cada hilo y lo vamos a hacer de forma programada. Esa sería la tarea para, solo voy a dejar de compartir un momento. Esa sería la tarea para la próxima semana. Ahorita les voy a compartir otro documento. Permítame. Ahorita les comparto. Entonces, para ahorita, en este tiempo que queda, van a responder las siguientes preguntas. Van a determinar cuál es el algoritmo de planificación óptimo y por qué. O sea, van a hacer un análisis de los algoritmos de planificación que vimos la semana pasada y van a indicar cuál es el óptimo y por qué. Si aplica para cualquier cantidad de procesos, o sea, ¿qué pasa si hay muchos procesos en cola? Entonces, si aplica para cualquier cantidad de procesos cuando están en cola. Ventajas y desventajas de cada algoritmo de planificación. Entonces, estas serían las 3 preguntas que ustedes van a realizar. Van a leer cuáles son los algoritmos de planificación, si no se recuerdan. Entonces, ahí está el material de aprendizaje y van a responder estas 3 preguntas. ¿Cuál es el algoritmo de planificación que ustedes consideran más óptimo y por qué? Y si aplica para cualquier cantidad de procesos y ventajas y desventajas de cada algoritmo de planificación. Entonces, les voy a agradecer que le tomen una pantalla a estas preguntas y yo ahorita les voy a crear la tarea en la plataforma para que ustedes la puedan dejar subida a más tardar a las 7 de la noche. Entonces, ahorita de aquí a las 7 la van a realizar. Está bien, ingeniera. Entonces les agradeceré que le tomen una pantalla a estas preguntas. Ya, creo que se lo tomamos. ¿Sí? Gracias. No se van a desconectar todavía, permítanme. Solo voy a pasar asistencia.
No está lloviendo por allá en Chimal. Sí, ingeniera, sí está Hace lloviendo. rato, sí. Ah, con ustedes ya no tengo problemas de que alguien falte de asignarle grupo. No, ingeniero, creo que no. Creo que ya no, ingeniera. No, ¿verdad? Ya. Ah, no, dice, hay uno en el chat que dice que sí falta. Ah, ya. Franz. France. Vamos a ver. France. Solo déjenme validar cómo estamos con los grupos. Ya, vamos a ver. Ya, vamos a ver. No sé si el grupo de Juan Carlos Arturo Chojolán está presente. Sí, nosotros somos el grupo 5. Sí, grupo 5. ¿Ustedes aceptan a Franz Venegas? Pues por mí no hay ningún problema, pero no soy el único en el grupo. Ya. eh, lo podía agregar yo al grupo de ustedes. Cualquier inconveniente, ustedes me comentan. ¿De acuerdo, ingeniero? Ajá. Espérame, se lo voy a apuntar por acá. Ingeniera, yo tampoco tengo grupo. ¿Quién me está hablando? Eric Rubén Guerra Cárdenas. Ah, espérame. Eric Guerra Cárdenas. Va. Entonces, Franz Venegas, si puedes colocar tu contacto, porfa, para que el grupo número 5 te pueda apoyar. Y ahorita te vamos a asignar uno, Eric. Dame un segundo. Voy a ver qué otro grupo. Estoy asignando donde hay grupos de 4. Entonces, el grupo número 8, que sería, te les digo, Manuel Salvador Socop, Néstor Jesús. Sí, sí, ingeniera. Sí, pueden tomar en cuenta también ahí a Eric, porfa. Como le dijo el compañero, por mí no hay problema.
De Ajá. acuerdo. Espérame. Manuel, ustedes son el grupo 8, ¿va? Así es. Grupo 8. Entonces voy a agregar a Eric Guerra al grupo 8 y a Franz Venegas lo voy a agregar al grupo 5. Entonces, para que puedan colocar ahí sus contactos, porfa, y Manuel, si pueden colocarle ahí, si ustedes me hacen favor de compartirles el, el enlace también para... Ujú. Muchas gracias al grupo 8 y 5 por el apoyo. ¿Está bien, ingeniera? No Ujú. estoy. Bueno, ahí por favor. Hoy olvidé colocar la grabación. Ay, muchas gracias, Eric. Ajá. Eh, ahí, Manuel, si les pueden colocar ahí en el chat a Eric el contacto, porfa. Ahorita, ingeniera. Gracias. Recording in progress. Aunque sea el de la despedida, vamos a grabar. Hoy, hoy olvidé la grabación. Creo que a todos se les olvidó. Sí. Entonces tenemos las preguntas que ustedes van a responder ahorita y les voy a dejar hasta las 7 para que puedan subirlo a la plataforma. Esas serían en grupo y hacen el análisis de los algoritmos de planificación que vimos la semana pasada. Ingeniera, fíjese que yo, ¿Sí? yo no soy el administrador del grupo de nosotros de WhatsApp, pero el compañero ya le escribí, pero no me responde para que pase el link. Ah, ya, pero tu contacto, por lo menos tu contacto para que lo tenga Eric Guerra y Ah, después ya para que Eric te escriba y lo puedan unir después. vaya, está bien. Ujú. Como van a trabajar estas respuestas, estas preguntas ahorita, entonces para que haya comunicación entre ustedes. Ahí está, ingeniera. Muchas gracias. Vamos a guardar el chat. Ujú. Eric, por ahí te envió Manuel su número para que lo puedas agregar. Muchas gracias, ahorita lo voy a agregar, gracias. Vale. Muchas gracias. Yo les dejo este tiempo para que ustedes respondan estas preguntas y les voy a crear la tarea ahorita en la plataforma. Les deseo un feliz descanso. Muchas gracias, ingeniera. Ajá. También les voy a publicar la tarea de los hilos para la próxima semana para que puedan validar ahí de 2 o más hilos. Bueno, sí, de 2 o más hilos para que se pueda ver el efecto de las actividades que se pueden realizar al mismo tiempo.
Está bien, ingeniera. Que tengan una feliz tarde y un feliz descanso. Igualmente, que pase Feliz tarde. feliz fin de semana y Igualmente, feliz día. igualmente, muchas Feliz tarde, gracias. ingeniera. Cuídense. Feliz Feliz tarde, tarde. ingeniera. Gracias, nos Feliz vemos. Feliz tarde. tarde. Feliz tarde, compañeros.